A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor en la 106.9. Estamos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez desde la cabina central en esta mañana de lunes. Como nada, está pasando el tiempo. En esta mañana vamos a tener lluvia al parecer desde ayer 25, hoy 26, por lo menos hasta el final de la semana. Así que hay que estar preparados porque vamos a tener una semana de lluvias. Si se han fijado, las lluvias hoy están durando un poco más desde hace un par de días. Así que debemos de tener la precaución del caso. Fran Durán está en los controles de la 106.9. Soy Francisco Gómez. Como siempre, el gusto de estar con ustedes, esperando de que tengamos un día lleno de mucha bendición y que aceptemos todo tal cual venga. Hoy tengo el gusto de que nos acompaña Samuel Ramírez, es el representante del Movimiento Víctimas del Régimen, que el 16 de agosto estuvo cumpliendo 2 años el MOVIR. No me agrada que cumpla 2 años el MOVIR por una sencilla razón. El MOVIR realmente no debería de existir, porque no deberíamos de estar sometidos ante ese tipo de injusticias que se dan contra los salvadoreños. Pero al haber injusticia, también debe de existir una oportunidad, debe de existir un instrumento para que las cosas cambien. Y por eso sale el MOVIR, el Movimiento Víctimas del Régimen. Samuel Ramírez, muy conocido. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días, Francisco. Gracias a la radio por este espacio. Y bueno, aquí estamos a la orden. De verdad que 2 años, sí. Nadie pensó que iba a ser tan prolongado y pareciera que no se le ve fin a este asunto. Así que MOVIR habrá mientras hayan violación a los derechos humanos, les guste o no les guste a algunos, porque creo que se incomodan con la lucha de MOVIR. Bueno, sí, así como usted lo menciona, creo que es la mejor manera de reconocer al movimiento Víctimas del Régimen. Hagamos memoria. Me van a decir, es que eso ya lo hablaron. Es que mientras hay injusticia, vamos a seguir señalando todo este tipo de cosas. Samuel, hagamos memoria del inicio del MOVIR. ¿Cómo surge? Bueno, como lo hemos dicho, todos estábamos deseosos porque hubiera seguridad, porque se evitaran los homicidios como estaban ocurriendo, sí. Pero tampoco aceptamos que con excusa de llevar seguridad a la población salvadoreña estén violentando los derechos a otra gran parte de la población. Y por eso surge MOVIR a partir de que veíamos que muchas capturas arbitrarias sin el debido proceso, mucha gente que era capturada solo por vivir en comunidades pobres, las criminalizaban y eso pues vimos que no era correcto y por eso surge MOVIR. Y MOVIR ha sido un movimiento que ha estado en la calle apoyando a las víctimas las 24 horas en asesorías legales, acompañamiento, incluso enseñándoles dónde están las instituciones públicas que deben de visitar, gestionando apoyo de alimentación para los niños que han quedado abandonados, conferencias, foros, dando a conocer la violación a los derechos humanos, porque este régimen se caracteriza por violentar los derechos y por ocultar esas violaciones. Vemos cómo inventa cortinas de humo, espectáculos para tratar de vender un país que no existe. Y creo que la denuncia de MOVIR junto a otras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos hemos logrado decirle al mundo que no es cierto lo que dice el gobierno. Por eso ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones están dándose cuenta que en este país no es cierto que hay seguridad, hay violación de los derechos humanos, hay informes, hay sugerencias, hay llamados al gobierno, pero lamentablemente el gobierno todo eso le resbala. Trata de continuar ocultando lo que pasa en el país
y por eso pues nosotros pareciera que somos una cajita de fósforo arrastrando una locomotora, pero ahí estamos insistiendo que hay violaciones, y creo que ya pues mucha gente ya sabe y nos cree a nosotros. Samuel, ¿cuántas personas comenzaron con la idea de iniciar con el movimiento Víctimas del Régimen? ¿Qué los hizo que esta fuera una opción y arriesgarse ustedes también? Bueno, en el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular nos llegaba la gente comentando, miren, ¿y ustedes qué van a hacer con el tema de las capturas arbitrarias? Entonces nosotros estamos un poco a la expectativa porque tampoco nos podíamos meter la mano al fuego en un sector que no sabíamos qué estaba pasando. Sí. Porque sí sabíamos que habían pandilleros y que merecían pues ponerlos en su lugar, pero entonces esperamos un tiempo para valorar. Y justamente 4 meses después, 4 meses y medio, vimos que era necesario organizar a las víctimas porque el régimen no era solamente para combatir a las pandillas, era para someter con el miedo a la gente, para que no se pronunciara por otros problemas, y así es como surge Movir, primero pues yo andaba en las marchas que convocaban, sí, a saber quién, porque cualquiera convocaba marchas por los privados de libertad. Yo comencé a tomar teléfonos de los líderes, de las personas que consideraba yo que eran influyentes, y comenzamos como con 8 personas, y así pues surge la propuesta, luego con 17 personas, ya con 17 pues decidimos formar a Movir y hacer la primera acción, que fue el 16 de agosto en la Asamblea Legislativa pidiendo la derogación del régimen de excepción. Sabíamos que era una acción muy atrevida, pero alguien tenía que hacerlo, porque todo el mundo decía, los abogados decían que el régimen se podía justificar 2 meses, pero ya 3, 4 meses ya eso era ilegal, porque las causas que provocaron el régimen habían desaparecido, aquellos 80 homicidios, sí, ¿verdad? Y que el gobierno podía combatir a las pandillas con el método tradicional, tenía el plan control territorial, tenía todos los recursos, la asamblea, la corte, la policía, la Fuerza Armada, y que lo podía hacer sin someter al pueblo salvadoreño con un régimen que eso solo en los países donde hay dictadura se vive esa situación. Entonces quisimos pues demostrar de que ya no era necesario. Ahora, Samuel, inicia el régimen de excepción. ¿Cuál era la idea que usted y otras personas tenían de cómo les iban a ayudar? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron? ¿Y cómo es que se fueron adaptando ya al día a día de esto? Mire, nosotros ni sabíamos qué hacer porque no somos expertos en temas en estos temas de organización, sí, pero no un tema de enfrentarse a un régimen que tiene todo el poder, que captura a la gente arbitrariamente solo por una llamada telefónica, por un señalamiento, porque al policía le pareció sospechoso, solo porque sean jóvenes humildes, trabajadores, y eso era suficiente motivo. Entonces, pero dijimos, alguien tiene que hacerlo y tenemos que correr ese riesgo, y nos tocó primero pues hacer reuniones con la gente, escuchar cuáles eran sus problemas, buscar abogados y que nos dijeran, miren, ¿qué tiene que hacer una víctima de captura arbitraria con este régimen? Esto es lo que nos daban un protocolo. Sobre esa información se la compartíamos, que tenía que visitar a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, tenía que buscar los antecedentes penales, dónde quedaba la dirección de centros penales, teníamos que enseñarle todo porque mucha gente del campo no conocía la ciudad. Y eso es lo que hizo Movir, darle la información básica a las víctimas. Luego asesorías legales, colectivas, llevarlos con organizaciones también defensoras de derechos humanos que han sido nuestra mano más fundamental que tienen las víctimas en apoyos psicológico, legal, hasta en apoyos de alimentación, en víveres. Entonces creemos que gracias pues a ese apoyo de estas organizaciones, Movir también es Movir, si no fuéramos lo que somos. Creo que han creído en Movir, se han expuesto también ellos y ellas, porque saben que lo que está pasando en el país es cierto y que ellos tienen limitaciones por ser organizaciones legalmente establecidas, mientras que Movir es un movimiento de hecho
tenemos un poquito más de libertad para poder expresarnos y poder decirle la verdad al régimen y acompañar un sector que ha sido condenado por el gobierno, ha sido condenado por un sector de la población que todos son pandilleros y que no tienen derecho a nada. Ese es el gran problema que nos enfrentamos nosotros. Incluso fuimos a hablar con el obispo de San Salvador y vimos una actitud tan indiferente porque él cree que las personas que están siendo capturadas son pandilleros. Fuimos a hablar con el nuncio apostólico, el representante del Papa en el país, y él vimos también una actitud de indiferencia, queriendo decir que las personas que defendemos son personas criminales y que no tienen derecho. O sea, ¿hasta dónde llega la indiferencia de estas personas por no dejarse informar, por solo escuchar la versión del gobierno? Nosotros tenemos tanta información que se pueden dar cuenta que lo que estamos haciendo es justo, es legal y es legítimo, y que además es necesario. Ahora, ¿cómo logra el movimiento Víctimas del Régimen ir teniendo apoyo de instituciones y sumarse personas a dar información, a transportar, a colaborar? Porque hasta donde entiendo no hay financiamiento por ningún lado. O sea, ¿cómo logra tener la aceptación de organizaciones y de personas para ayudar y para sumarse? Bueno, nosotros al inicio, comenzando el movimiento, yo busqué varias organizaciones y pues sí nos recibieron con mucha esperanza, ¿verdad? Otras sentimos que hasta ya, que ya Movir era muy fuerte, teníamos una gran incidencia, pues ya se comenzaron a acercar a nosotros, ¿verdad? Pero el apoyo ha sido fundamental de todas y de todos. Y ahorita pues tenemos incluso algunos convenios con algunas organizaciones de capacitación en comunicaciones, cómo mejorar el tema de las vocerías, ser más efectivos. Creo que y eso nos está ayudando mucho también a mejorar el trabajo de Movir, porque a mí me toca a veces en una gran parte el tema de las redes sociales, porque yo sí creo en las redes sociales y creo que ese espacio debemos de aprovecharlo porque es la parte débil que tiene el régimen, y creo que por ahí ya se le está cayendo la máscara. Ya el pueblo ya se dio cuenta de las mentiras, de toda esa farsa de transparencia que ellos vendieron en su campaña electoral, y ahora pues se les ha venido todo abajo. Y con el régimen igual, ellos vendieron un régimen espectáculo con pandilleros verdaderos que ya estaban capturados desde los gobiernos anteriores. No fue que Bukele los capturó, ya estaban ahí, y con ellos han hecho espectáculos, hasta con helicópteros, para aparentar que él es el que ha puesto orden en este país. No es cierto. O sea, el combate a la criminalidad viene desde hace más de 20 años, porque este país ha tenido ese problema. Si lo único es el régimen de excepción, que Bukele lo que ha hecho es violentar los derechos humanos, o sea, sacrificar los derechos humanos a vender una apariencia de que estamos en un país más seguro. Entonces yo creo que sí, ha sido difícil, ¿verdad? Pero hay organizaciones que estaban muy prestas pues a apoyar a este sector, y fue fácil para poder recibir ese apoyo. Estamos con Samuel Ramírez, es del movimiento de víctimas del régimen, que nos está acompañando. Estamos en nuestra señal, nuestra página, la radio en línea, 1069fmradio.net. No tiene que tener la ventana abierta, nada, sino que simplemente ingresa, le da play, como dice el mago, al verde, le da play, y allí usted va a mantener la transmisión, la señal de la 106.9, o nos puede sintonizar también en redes sociales, en Facebook y en YouTube. Búsquenos como 106.9, dele me gusta y compartir ambas transmisiones. Deje sus comentarios también, y si es posible puede seguirnos o darle me gusta a nuestra transmisión para que podamos llegar a más personas. Somos una señal para todos ustedes, donde lo que estamos buscando es darle voz a aquellos de que les falta tener difusión, a aquellos que les falta tener sobre todo ese espacio para que podamos tener justicia en nuestro país. Samuel Ramírez, ahora,
¿cómo llegan a obtener información? ¿Cómo llegaron a ser parte fundamental de todas las personas, de toda la familia sobre todo? Porque víctimas del régimen no son solo los que están adentro de las cárceles, sino también la familia, que son los que están afuera y son los que están velando por cada uno de ellos. ¿Cómo se logra esto, Samuel? Bueno, la verdad que, como le decía, nosotros hemos aprovechado las herramientas digitales, porque las reuniones que hacemos nosotros casi que el 90% son virtuales. La gente no podemos hacerla venir desde Morazán para decirle, mire, vaya a la PDH a poner la denuncia, vaya a la PGR a preguntar cómo va su caso, vaya a la dirección de centros penales, sino que desde los grupos de WhatsApp, desde ahí estamos casi las 7:24, atendiendo a la gente a las 10 de la noche. Hay compañeros que a veces se desvelan también del equipo, que están atendiendo a cualquier hora, porque la gente está desesperada. Si un movimiento, dice que hay movimiento de Izalco para no sé dónde, la gente está desesperada que para dónde lo llevan. Esa es o sea, el régimen no le facilita la información a las víctimas. Este gobierno se habla de que es un gobierno digital, un gobierno donde explota las comunicaciones digitales, pero a las víctimas no les ofrece ninguna opción de información. O sea, eso es terrible porque es una contradicción. La gente ahí anda tonteando de penal en penal, buscando información porque no hay una base de datos en línea donde la gente pueda consultar con su código, con su número de DUI, dónde está su familiar, en qué penal, en qué celda, en qué condiciones está de salud. O sea, si el régimen quisiera humanizar al menos el acceso a la información a las víctimas, lo puede hacer, hombre. Tantos millones que gasta en Miss Universo, en los Juegos Centroamericanos, en el contrato con Google, $500 millones, en publicidad engañosa, en SurCity, en regalar café. Puede hacer también algo por las víctimas, pero simplemente Nayib Bukele a las víctimas inocentes del régimen ya las condenó. Para él no quiere liberarlos, no quiere de verdad hacer justicia, porque hay muchas personas que tienen ya 2 años, más de 2 años de estar presos y no encuentran delito y siguen buscando la forma de condenarlos. Entonces creo que las redes sociales nos ha ayudado mucho y ha crecido la gente en las redes sociales. Tenemos una página que ha llegado ya a más de 70,000 seguidores, gente que está pendiente de mover. Miren, hace poco alguien nos comentaba que, bueno, yo hablé con unas personas que salieron libres. Y mire, me dice, yo traigo una razón para la familia de Julano y Julano de tal, que les lleven paquetes porque no comen. Ellos están desnutridos, muy enfermos. Entonces vengo yo y publiqué los 2 nombres en nuestra página. 15 minutos después se estaba comunicando a la familia con nosotros. Mire, yo soy la mamá, yo soy la hermana de él y quiero saber qué pasa con él. Porque yo no les dije qué era el problema. Pensaron que estaban muertos, a ver qué. Y les dije, mire, no dicen que quieren que les lleven paquetes, porque la comida que les dan ahí no sirve. Y no sé qué pasa, quizás ustedes les llevan y no se los entregan. Entonces, o sea, la gente está pendiente de nosotros, de cualquier información, de cualquier nombre deliberado. Tenemos problemas con personas que siguen controlando las listas. No sé qué arreglo tienen con los jefes de los penales para que solo una persona tenga acceso y control y nadie más, y que esa persona lo que hace es lucrarse de las víctimas, llamar y ofrecerle el transporte para llevarlos a la casa. Entonces yo creo que eso no se vale, seguir sangrando a la gente económicamente hasta las últimas horas de que su familiar está en manos del régimen. Entonces, Movir, pues, es eso. Es un movimiento de verdad humanitario, de solidaridad, que no busca lucrarse económicamente. Aunque estemos en una situación precaria, que no tenemos nada, pero creemos que las víctimas son seres humanos que también tienen derecho a que se les reivindique y se les dignifique. Samuel Ramírez, es un trabajo bastante complicado, pero ¿y cómo se financia el Movir? ¿Cómo logra hacer todos estos contactos? De más está decir de que ustedes no cobran un salario, ustedes simplemente es el deseo
de hacer cambiar el país y por lo tanto estar de la mano del desprotegido y estarles ayudando. Pero ¿cómo se logran todas estas cosas? Si hay que pagar, como usted dice, transporte, la comunicación, las reuniones. Hay personas que vienen a San Salvador y no traen ni qué comer y ustedes se hacen en algún momento responsables. Tienen que darle un lugar de habitación por lo menos una noche a algunos y todas estas cosas. ¿Cómo se logra esto, Samuel? Bueno, fíjese que tenemos un local donde tenemos acceso, ¿verdad? No es una autorización para mover, lo hemos tomado de hecho, pero no nos han dicho nada y estamos y nos reunimos en una casa bastante grande, donde hemos reunido hasta 250 personas. Ahí pues la gente de buen corazón, las mismas víctimas que tienen alguna capacidad económica, nos regala café, azúcar. Hay unas organizaciones sociales, fundaciones que nos han hecho algunas donaciones a través de otra organización legal, donde hace poco nos donaron unas sillas, una impresora, nos han donado una cafetera, unas mesitas para poder atender a las víctimas. O sea, Movir no recibe dinero, lo que hace es que nos dan ya en especie el producto, de acuerdo al listado que nosotros les hacemos. O sea, ese es el trabajo de Movir. Y algunas familias de Estados Unidos, cuando dicen, mire, va a haber una marcha o va a haber una reunión con las víctimas, les dicen, mire, yo le voy a dar este dinerito para que me le dé a las personas de tal departamento para que mueva a la gente, o para que les compren café, o para que les den alguna, ustedes valoren en una marcha para que les den un pan con queso o con frijolitos para que la gente no llegue sin comer a la marcha. Eso es todo lo que hacemos nosotros. O sea, es porque la gente también se mueve, no porque se le va a dar de comer, no porque se le va a dar para el transporte, lo mueve el dolor de ese ser querido que está preso injustamente, que no saben cómo está, si está vivo o está muerto, porque el régimen les niega información. Entonces, pero también hay gente que sí necesita ayuda. Hay niños abandonados, literalmente, que no tienen que comer. Ahí me está llamando una señora, mire, don Samuel, y tiene un paquetillo ahí para que me lo regale. No tengo nada que darle a mis hijos, a sus nietos. Tiene como 7 de los hijos. Y una hija que se mató porque no soportaba la persecución del régimen. O sea, las secuelas del régimen son terribles. O sea, aquí la gente se ha quitado la vida porque no soporta esa persecución. Entonces, es una situación, es algo que está oculto, que solo las víctimas lo saben. Yo quisiera que las organizaciones internacionales se dieran cuenta de la verdad que está de fondo de lo que pasa con el régimen, pero muy difícilmente lo van a saber porque hay gente que tiene miedo de decirlo públicamente. Samuel, esta pregunta es más para saber qué pasa con estos famosos paquetes. ¿Qué son los paquetes? ¿A quién se los entregan? ¿Realmente llegan? ¿Quién los vende? ¿Quién los pide realmente? ¿O cuáles son los requisitos o las cosas que deben de llevar los paquetes, Samuel Ramírez? Mire, esos paquetes son listados que publica el penal, los diferentes penales, porque cada penal tiene sus propias políticas, y la gente lo que hace es buscar esos listados y con base a esos listados comprar los productos. El paquete anda costando, el más caro, el completo anda costando más de $100, como 150. Pero la gente manda lo que puede. Hay gente que si $40 tiene, compra lo que puede tratar de llevarle con $40 y lo compra lo básico. El paquete contiene desde cereal, leche, azúcar, ropa. Bueno, hace poco estaban pidiendo hasta unas cubetas para que se bañara el privado de libertad. Entonces, la gente se preguntaba, ¿ya cubetas para qué son? Pues, o sea, pareciera que quizás están trabajando en algún lugar y necesitan herramientas de trabajo de estos privados de libertad, y la familia tiene que estar costeándole las herramientas. Bueno, entonces, la pregunta, pues, o sea, se hace esa pregunta porque no hay transparencia. Vimos este muchacho Fidel Zavala, sí, donde dice que a él le dijeron, mira, podés ver a la familia, podés ver a tu hijo, pero tenés que le dieron un presupuesto de qué materiales podía comprar para poder ver al familiar, que fuera valorado en una cantidad de dinero. O sea, y que el régimen no tiene dinero para mejorar las condiciones de los penales, o es para algún jefe
y que quiere ese material para llevarlo a su casa. O sea, esas preguntas son válidas y debe de contestarlas el director de centros penales, Osiris Luna, o viceministro de Justicia. Pero nadie da la cara para informar, para aclarar todas estas cosas. Entonces los paquetes es lo que tienen: comida, pasta, jabón, ropa, la ropa que ahí les permiten. Pero si la gente pide comida es porque no se la llevan. Yo tengo información que en el penal de Izalco, donde está la granja también, a los privados de libertad les quitan parte de la comida para darle a las mujeres que están criando en la granja. O sea, que sacrifican a los privados de libertad que están en el penal de Izalco, les quitan la comida, lo mejor, para darle a los niños que están en la granja. Entonces, hoy entiendo yo por qué la gente se queja de que no le llega la comida. Pero yo hablé con un señor que era capellán de Izalco para tener información de los niños que están detenidos con sus mamás en la granja, y me dice: mire, señor, no se preocupe, que a esos niños no les falta nada. Allá hay fundaciones, hay organizaciones que les lleva de todo, pero la verdad que eso no es cierto. Allí no tienen la alimentación debida, la leche, todo lo que necesita un niño para crecer. Entonces significa que también mienten a la gente que tienen ahí y le quitan a otros para poderles dar a ellos. Eso tampoco no es correcto, ni es justo, ni es legal. Samuel Ramírez, ¿llega realmente el paquete al familiar, al preso? Pues hay información que pasa por un proceso. Bueno, cuando la gente lleva el paquete, imagínense cómo es la gente ordenadita, lo que es comida, lo que es jabones, lo que tienen olor, separado. Pero cuando llegan al penal, ahí le destartalan todas las galletas, el azúcar, la tienen que llevar la tienen que abrir las bolsas. Y ahí se mezcla a veces el jabón, el jabón con la comida, con el azúcar. Entonces, imagínense cómo les llega esta comida a estas pobres personas adentro. O sea, ahí no hay control de calidad, solo el control es de seguridad, pero no de calidad para los privados de libertad. Aparte de eso, en el camino se va quedando lo mejor. Hay gente que le mandan enchurros, cosas muy fundamental para nutrir bien a la persona, y eso es lo primero que le roban. Las galletas, la leche, es lo primero que le roban, y solo le llegan el jabón, el rinzo, la pasta dental o la ropa, es lo único que le llegan en algunas ocasiones. Entonces, pero de esto nadie se preocupa por corregir, por verificar, para que no se, porque ya los privados de libertad no tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a nada. O sea, así tratan a los seres humanos adentro, hasta a personas que son inocentes, que no tienen por qué estar pagando algo que no han cometido. Samuel, ustedes o el movimiento Víctimas del Régimen es promareros, ¿están a favor de los mareros? Mire, nosotros, yo creo que yo quiero un país de verdad seguro en este El Salvador. ¿Quién va a estar de acuerdo con esos criminales? Yo los conocí de cerca, los vi de cerca, de los que son capaces de asesinar a la gente, hasta niños cuando se les ocurre, porque eran personas que andaban hasta locos, que habían perdido la razón, eran capaces de todo. Entonces ¿cómo va a defender a estos criminales? O sea, tampoco. Yo estoy de acuerdo que los tengan presos, que los castiguen, y que los condenen si quieren para la perpetuidad, pero no estamos de acuerdo que el gobierno esté dando seguridad a un sector de la población, sacrificando la seguridad de otros. La gente que dice ahora, mire, yo antes fui víctima de las pandillas, pero ahora soy víctima del régimen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo voy a aceptar una seguridad así? O sea, porque para Bukele lo importante es la masividad de personas presas, porque eso es lo que lo ha hecho popular en todo el mundo, haber capturado tanta gente en tan poco tiempo, y donde él exhibe los verdaderos pandilleros, pero los inocentes no los exhibe, porque hay gente que solo los vemos en los hospitales porque están muriéndose, muy enfermos. Bueno, el joven Alexis Díaz, que sí, nosotros denunciamos, un joven inocente que por más que buscaron vincularlo con la pandilla, ya enfermo en el hospital, no pudieron.
y el joven salió libre, pero en una fase ya terminal y murió. Tenía carta de libertad. Miren, es terrible que mucha gente, que el juez ya determinó que son inocentes y que tienen cartas de libertad, tampoco los dejan libres. Señores focas, disculpe que les diga así, pero de verdad uno, cuando uno ve a esa gente que los defiende a ciegas, yo quisiera que entiendan, hay personas que ya determinaron que son inocentes y siguen presos porque el régimen no quiere liberarlos. O sea, hay un desacato judicial de parte de los funcionarios. Y esto es delito también. Entiendan que nosotros no estamos defendiendo criminales. Si los verdaderos criminales, y creo que el régimen a los verdaderos criminales ya los condenó, porque es fácil saber quiénes son con esas letras, con esos números, o ya con antecedentes penales. Pero los que no pueden condenar son los que no tienen ningún delito y que se los están fabricando. Bueno, me cuenta un señor que salió libre, que estuvo preso, que tiene a su hijo preso, era un pequeño empresario, tenía una panadería y por eso fue víctima de las pandillas de extorsión. Él denunció en la fiscalía a los pandilleros que lo extorsionaban, pero ¿qué pasó? Él fue capturado también acusado de pandillero y me dice, mire, me liberaron. ¿Y qué me dijo en la fiscalía? Mire, señor, le podemos ayudar con su hijo, al menos trasladándolo de un penal más seguro a otro. Si usted, de estos 150 nombres que usted ve aquí, condénelos a todos, usted diga que todos son pandilleros. Y me dice él, yo cómo iba a señalar a todos ellos que son pandilleros, yo sé que ahí la mayoría son inocentes. Y yo me negué. O sea, están tratando que la gente que sale libre sea criteriada y señale a todos los que la fiscalía les pone en ese listado. O sea, de esa manera quieren condenarlos a todos. No hay interés del gobierno de liberar a los inocentes. Y eso tiene que saberlo la comunidad internacional, los organismos humanitarios. Ojo con eso. El régimen no quiere liberar a nadie. Él quiere condenarlo y de esa manera ya librarse de esa carga. Entonces creo que es otra acción arbitraria, es otro crimen de lesa humanidad lo que está cometiendo el régimen con ese plan de querer condenarlos a todos. Bueno, está con nosotros Samuel Ramírez. ¿Usted quiere participar? Ese es el momento en el que ya empiece a escribir en cada una de las cajas de comentarios para que podamos leer en algunos minutos cada uno de sus opiniones también y consultas, si es que las tienen, para el movimiento Víctimas del Régimen Movir. Samuel, he podido observar en diferentes eventos, incluidas las marchas, de que tienen una convocatoria bastante grande el Movir. Y dicen, lo que pasa es que son los familiares de los mareros, son estos, son los otros. ¿Es cierto lo que mencionan muchas páginas pro gobierno? Fíjese que no, esa es la miseria de los troles que no tienen información y que solo hablan por hablar. Nadie que sea familiar de pandillero va a andar en la calle. Si este régimen captura a cualquiera solo por sospecha, y la gente que tiene un familiar detenido, que es inocente, son capaces de todo por ese familiar que está preso. La gente lo dice públicamente. Yo cómo voy a dar mi cara si mi hijo fuera pandillero. Miren, hay gente que nosotros en Movir tenemos filtros y si la gente cuando nos está comentando a qué se dedicaba su hijo y cómo nos demuestra que es inocente, vemos incoherencias, esa persona la lamentamos y no la apoyamos. O sea, nosotros apoyamos solo las personas que nos dicen, mire, mi hijo era esto, era lo otro, y aquí tengo la constancia, aquí tengo la solvencia, aquí tengo las recomendaciones. Y cuando vemos eso, le decimos, vamos con todo. Y ahí sí damos la cara por ello. Y convocamos a marcha. Nosotros no convocamos a marcha a alguien que tengamos alguna sospecha que pueda ser familiar de un pandillero. Porque no queremos que Movir se vaya a ver manchado por esa imagen, o el régimen pueda tener una excusa para poder capturarnos a nosotros. Tenemos solvencia moral para decir que la gente que defiende Movir es gente inocente. ¿Qué culpa tiene un joven, una señora, de vivir en una comunidad y que los pandilleros la obligaban a darle una tortilla o una pupusa a un pandillero? Eso no es considerable que es un pandillero. ¿Cuántas empresas
que iban a vender bebidas o productos a esas comunidades no tenían que pagar renta para ir a vender. Y yo no he visto un empresario preso porque se le vincule con la pandilla para evitar que sus empleados fueran capturados o secuestrados por las pandillas. Yo digo, no, son pandilleros aquellos que conscientemente actuaban y ejercían terror en la población. Pero cualquiera pudo haber dado una cora para poder entrar a un lugar y eso no es ser pandillero. ¿Por qué no daba seguridad el Estado entonces a esas comunidades? ¿Por qué no tenía control total el Estado para poder dar seguridad a la población y que estos pandilleros no tuvieran control? O sea, es culpa del Estado de no haber tenido seguridad en esos lugares, no es culpa de la población. ¿Qué culpa tiene una persona haber nacido en una comunidad pobre? Si el sistema neoliberal capitalista es el que los ha tirado al barranco, a los lugares donde nadie quiere vivir, y ahí se ha ido a la población pobre porque no tiene trabajo, no tiene un ingreso digno para poder tener una vivienda. ¿Qué culpa tiene esta gente? Es el sistema, son los gobiernos, son estos ricos que no quieren compartir su riqueza con los pobres. Entonces yo creo que por ahí está el tema, pero este gobierno no quiere aceptar esa realidad, quiere condenar a todo el ser humano que por vivir en una comunidad pobre. Entonces yo creo que eso no se vale. Samuel Ramírez, 7:37. Dentro de todo el ambiente que se ha dado, vamos a remontarnos a mediados del 2022. ¿Sí? Ahora, ¿qué ha cambiado de ese momento hasta ahora? ¿Qué condiciones han cambiado para esos miles y miles de presos, de víctimas del régimen que son inocentes? ¿Ha cambiado la situación? ¿Todavía existirán personas que no han podido ver a su familiar preso? ¿Todavía siguen siendo el porcentaje altísimo de muertos dentro de los penales personas inocentes que no son tatuados, que no pertenecen a maras y que salen en condiciones de salud deplorables completamente? ¿Qué ha cambiado desde 2022 hasta hoy al 2024, Samuel? No ha cambiado nada. O sea, por mucho que se le señale a este régimen las violaciones a los derechos humanos, no ha cambiado. Simplemente siguen las violaciones, las capturas arbitrarias. Quizás ahora ya se percatan un poco de que la mayoría de que algunos capturados tengan órdenes de captura, ¿verdad? No como antes, pero el hecho de que la gente se esté muriendo en las cárceles o porque las capturaron con problemas de salud muy graves y no les importa la salud de estas personas o que la familia quiere verlos y no les permiten, sigue igual. Nadie ha visto un familiar desde hace 2 años, desde hace 29 meses que el régimen está en vigencia en este país. Entonces, son violaciones a los derechos humanos de las más graves. Vemos ahí privados de libertad que han salido libres, de verdad, en una desnutrición severa. Bueno, yo he visto las imágenes de las concentraciones nazis y no sé, son similares. Personas muy flacas que este régimen las ha liberado con las personas que tenía Hitler allá encerradas en esos centros de concentración. No hay ninguna diferencia. Entonces yo creo que es terrible y esto pues no, sí se sabe, pero no se le da el volumen que se requiere. Hay que parar a este régimen de una vez por todas y ya, porque ya mucha gente está muriendo. Al menos pedirles pues a los organismos financieros internacionales que siguen prestando dinero a este gobierno, que condicionen esos préstamos al respeto de los derechos humanos en El Salvador, que liberen a los inocentes, yo no digo que los liberen en manada, que haya un proceso justo, que de verdad permitan los arraigos y que sean abogados transparentes los que hagan ese proceso, que no sean los abogados o los jueces que puso Bukele, recién tomó control de todo en este país. Eso es lo que pedimos nosotros, que haya procesos judiciales transparentes y que condicionen esos préstamos, esa ayuda al respeto a los derechos humanos de Nayib Bukele.
Digo Nayib porque al final él es el que toma las decisiones, el que da las órdenes. Aquí no se mueve nada si no es por la orden de Casa Presidencial. Bueno, usted también nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp 7616-8383, 7616-8383. Agréguelo ahí a su agenda de contactos para que nos pueda mandar notas de voz, al igual que los mensajes del texto que usted acostumbra para poder conversar también con Samuel Ramírez. En algunos minutos estaremos leyendo también este espacio. Samuel, esto se lo he preguntado a usted, se lo he preguntado a abogados también que están de cerca de los casos del régimen de excepción. Pero, ¿qué dicen las personas que salen no liberadas completamente, sino que van para sus casas a seguir el proceso ahí? ¿Qué dicen ellos? Bueno, ellos lo que dicen que de verdad en las cárceles es un infierno, ¿verdad? O sea, el maltrato que hay ahí es terrible. O sea, ahí, bueno, hemos visto también a Fidel Zavala con sus testimonios, que es de verdad, en pleno siglo XXI, en un país que se llama El Salvador, con un gobierno que dice que es el gobierno más moderno, en ruta al primer mundo, un país donde tenemos un presidente cool y con semejantes barbaridades, eso es inconcebible. Personas que mueren por golpes en las cárceles. Bueno, la mayoría de muertos traen golpes, fracturas. Y esas fracturas, ¿quién se las ocasionó? ¿Quién fue el responsable? Personas que mueren por negligencia, porque no se atendieron médicamente a tiempo. Entonces, eso se está dando en los penales. Hacen caminar a la gente en aceite quemado. Golpean a la gente que no hace las cosas que se les pide, adultos mayores. O sea, y yo creo que nosotros hemos dicho a las Naciones Unidas, hemos pedido que mande relatores de las Naciones Unidas sin avisar al régimen que vaya a hacer visitas a los penales. No sé cuál es el miedo, porque no les permiten también que entren, pero deberían de ir sin hacer mucho escándalo a visitar a panteos, donde están las mujeres, a Izalco, a la granja, donde están los niños, que los bañan con lejía para poderlos curar de la escabiosis, de los hongos que tienen en el cuerpo. Que vayan a Izalco, que vayan a Mariona, que vayan al penal de Quesaltepeque, donde están los enfermos. Vayan a Quesaltepeque, o sea, ahí tienen que ir, no solamente al Secot. Y el Secot solo es un sector donde permiten que entren. Hay otros que no permiten, que no haya acceso a nadie. O sea, si somos tan transparentes, ¿por qué no abren todos los penales para que todo el mundo vea cómo están ahí? Acaba de decir Nayib Bukele que el sistema judicial y penitenciario es el mejor del mundo en El Salvador. ¿Por qué no abre entonces toda la información para que el mundo compruebe eso que el presidente está diciendo? Aquí no se trata solamente de decirlo, hay que hacerlo, hay que parecerlo. Entonces yo creo que eso es un asunto que es la gran deuda que tiene el gobierno, y nosotros pues vamos a estar siempre poniendo el dedo en la llaga hasta ser escuchados. Porque yo creo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este gobierno tiene que aceptar, tiene que reconocer de que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Porque todo lo que está haciendo es planificado, es premeditado. Y bueno, vemos los señalamientos a un tal Montaña, un famoso Montaña de ahí de Mariona, un especialista en tortura, en maltrato. No está capturado. Y bueno, vemos también inspectores comisionados de la policía que han barrido hasta con los bolitos de la calle allá en Berlín o en Santa Elena, en Zulután, en varios lugares, porque quieren cumplir con la cuota que les pusieron. Eso no se vale. Si una persona tiene problemas de alcoholismo, bueno, hay un delito que hay que aplicarle, pero no es el régimen de excepción. Entonces yo creo que hay formas de resolver estos problemas sin violentar los derechos humanos. Samuel, los familiares víctimas del régimen,
Claro, ahí no podemos negar de que el fenómeno de las pandillas ha disminuido, pero ¿se ha erradicado este problema realmente a 29 meses de un régimen de excepción? No, como le decía, todo sigue igual, o sea, aquí no se ha mejorado nada, lo que se ha hecho es siempre mantener un hermetismo en todo. Los muertos que se han informado son los que se les sale al régimen, la familia que informa en las redes sociales, los que tienen valor de hacerlo, porque hay mucha gente que no quiere que se diga que su familiar murió, porque tiene miedo de ser capturados, viven en lugares lejos, solitos, en algún terreno y tienen miedo que los vayan a secuestrar y los vayan a asesinar. O sea, aquí no hay libertad de expresión, las víctimas tienen miedo de expresarse, entonces creemos que no han cambiado las cosas, siguen las violaciones, siguen ocultando la información, siguen los muertos en las cárceles, siguen los niños sufriendo ese martirio, ese infierno en la granja de Izalco, creciendo en esas condiciones infrahumanas. ¿Quién ha dicho que un niño puede nacer y crecer en una cárcel y que va a tener todas las condiciones? Hay niños que tienen deformaciones por haber nacido ahí, porque no fue tratado a tiempo. ¿Quién va a responder por estos crímenes, por esta situación? ¿Quién va a ser juzgado por estos delitos? Miren, nosotros también hemos hecho un llamado a los jueces, a la policía, a la jefatura, que piensen que tarde o temprano van a ser procesados, y cuando sean procesados los van a dejar solos. Ellos solitos van a tener que responder con la justicia, y mejor eviten meterse en más problemas, porque el país va a cambiar, tarde o temprano va a cambiar. Aquí esa ley del más fuerte va a cambiar. El pueblo va a tener control de todo en algún momento determinado, no se sabe cuándo, pero se va a cansar de tanto sufrimiento, de tantas violaciones a los derechos humanos. Y eso lo digo no porque soy un clarividente, eso ha pasado en todo el mundo. Siempre los pueblos se han liberado de las peores dictaduras. Y aquí estamos viendo incluso cómo están juzgando a los criminales de la guerra de los 80, los que asesinaron a las hermanas Marinol, o los periodistas holandeses, o la masacre del Zumpul. Ahí está, tarde o temprano van a pagar. O sea, todo se paga en esta vida. Y estos policías que se creen ahora impunes, con todo el poder, que piensen que tarde o temprano no van a ser nadie en este país. Hasta los van a despedir y no les van a dar, ni siquiera les van a reconocer el pasivo laboral como debe ser, compañeros. Entendamos, así va a ser. Entonces piensen, esos jueces que están solamente escuchando las órdenes de arriba y no lo que dice el debido proceso. Entonces nosotros creemos que es bueno que lo piensen, porque la justicia va a llegar tarde o temprano, pero va a llegar, y van a pagar por todos esos crímenes. Bueno, le voy a leer comentarios que llegan al 7616-8383 y cajas de comentarios también de las redes sociales. David Álvarez: buenos días, paisanos, saludos. Las leyes que la Asamblea Legislativa aprueba son contrarias y contradictorias de la Constitución de la República. Georgina López: el 15 marchamos. Néstor Freddy: buenos días, excelente trabajo, saludos. Liberación al Croc, a los inocentes. Liberaron al Croc, es la cosa, dice Georgina. ¿Y a los inocentes cuándo? Ningún inocente tiene que pagar por los delitos de los delincuentes. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Marta Barahona: es que solo Nayib puede negociar con pandilleros, nadie más. Alicia: enfada escuchar al impostor decir que ha capturado a los familiares de los pandilleros, y esas mujeres que llegan a dejar los paquetes al Croc son las que se beneficiarán de las extorsiones, o son los que se beneficiaban quizás por las extorsiones, porque no las capturan, sino que hacen con personas inocentes. Lo que deberían hacer es encerrar a esas mujeres que llevan los paquetes, porque ellas son culpables de no exigir antes de que lleguen a esto. Más o menos por ahí va la idea. Ricardo Mejía: buenos días. Yo siempre escucho la 106.9, pero no sé por qué se escucha bien o por qué no se escucha bien
como que no le dan volumen a los micrófonos, o los exponentes tampoco se acercan. Vamos con más comentarios. ¿Dónde los tengo? Se me van. Bueno. Buenos días, yo escucho la 106.9. Saludos a Fran Gómez y Fran Durán. Saludos desde Costa Rica. Esa es la intención, mantener en alto la imagen de Bukele. Mantener aplausos aunque sean pregrabados, dice David. Luis, gracias por todo su trabajo, don Samuel. Mirna Cecilia, buenos días, excelente y gran labor. Hacen gran labor los profesionales del Movir. Patti Santamaría, gracias don Samuel por este esfuerzo que hace por los inocentes que están bajo este régimen injustamente, por capturas arbitrarias y por abuso de poder. Carlos, felicidades, tienen un buen programa y muy necesario en estos tiempos políticos que vivimos. David, no es cierto lo que dicen de haber capturado 80,000. Buenos días. Dios se los multiplicará en bendiciones a cada persona que vela por los derechos de hermanos de los inocentes o por los derechos humanos de los inocentes, que levantan la voz por los inocentes sin vínculos criminales ni pandilleriles. María, caso triste, pero yo viajo a Estados Unidos y otros países. Las leyes son severas, pero tampoco abusivas como en El Salvador. En lo personal, me he dado cuenta de una amiga que su hijo está preso, pero él nunca perteneció a pandillas. Creo que es feo que estén criminalizando. Ahí se me fue. Bueno, más cuando solo están por parte de la policía, algo así. La verdad es de espantarse. Y el cuerpo del embajador sudafricano y los responsables de la masacre de Nueva Trinidad, señalando entre otros casos que se están dando en esto. Samuel, comentarios sobre los comentarios. No, la verdad que sí, el pueblo es sabio, pues, ¿verdad? Y sabe que el gobierno que tenemos es pura publicidad. Todo lo hace para mantenerse en ese nivel de aceptación a nivel nacional, igual a nivel internacional. No le importa el dolor que está ocasionando al pueblo, ¿verdad? Bueno, el caso tan emblemático, tan macabro, que es el caso de Alejandro Mason. O sea, a mí no sé, ni lo puedo creer todo lo que pasó con él. ¿Hasta dónde es capaz este gobierno para deshacerse de la gente que ya no le sirve de nada? Y prepárense, señores diputados, porque también ustedes están en la mira por todo este gran problema de la corrupción. Les están manchando la imagen del presidente, y puede comenzar también a tomar algunas acciones, porque el presidente lo que hace es limpiarse en otros. O sea, al final el presidente tiene mucha responsabilidad, pero después lo que hace es culpar a otros, como siempre ha culpado a los mismos de siempre de los problemas del país, y no asume su responsabilidad. Entonces yo creo que hay que ponerle mucha atención a esa situación, y los diputados de este partido, pues yo creo que ya se les está terminando el saldo, ya la imagen está totalmente por el suelo, difícilmente se van a recuperar, y pues hasta este presidente puede hasta eliminar la Asamblea Legislativa con todo el poder que tiene. Puede hacerlo con este gran escándalo que se le ha venido en cara. Bueno, él dijo que no quería verse como no quería pasar a la historia como el presidente más corrupto o que protege corruptos. Pero miren, justamente eso es lo que está pasando. Está pasando la historia, porque no hay ningún corrupto preso, castigado. Imagínense el caso de Gallego, con tanto señalamiento, de embajador lo mandan a un país. O sea, ¿qué compromiso hay con estas personas? No vemos ningún ejemplo claro de que quiera dar señales de que quiere transparentizar este gobierno, que quiera demostrar que sí es transparente, tanto que habló de devuelvan lo robado, que él iba a ser diferente, que los mismos de siempre, estaba harto de la política asquerosa. Pero ¿y ahora qué es lo que vemos? Miren, es inaudito que un diputado tenga 5 camarógrafos.
no tiene nadie que le asesore para pensar y hacer bien las cosas, solo es para la imagen. Y eso lo hemos visto en la información que ellos mismos han compartido. No, es que mire, es terrible vivir en El Salvador en este momento, es de verdad que es gracioso, porque ya casi mejor nos da risa, porque ya nos acostumbraron a tanto escándalo, a tanto show y a tanto espectáculo, porque estos también son espectáculos. Ya va a salir otra cortina de humo para ocultar estos problemas. A leer el último comentario, no es el último comentario, han llegado más, pero este me llama la atención. Mi hijo fue capturado el 3 de diciembre de 2022, injustamente, solamente porque los militares así lo decidieron en su momento, en el momento de su captura, y mi hijo sigue privado sin haber cometido ningún delito. Eso es triste. Bueno, Samuel, ¿cómo podemos acercarnos al MOVIR, ayudar? Y usted me va a decir, no, yo no voy a ir a las cárceles ni nada, pero se puede ayudar, como dijo Samuel en algún momento de la plática, en especies, ¿no? Es dinero, sino que en especies, colaborar, a veces pagar un transporte fundamental, ayudar a las personas, un poco de papelería, un poco para la comunicación. También, ¿cómo se puede hacer para colaborar? No necesariamente todos los meses, sino que imagínese que usted dice, bueno, esta semana les voy a ayudar esta únicamente, pero siempre será bienvenido. ¿Cómo sería, Samuel? Pues sí, de esa manera, ¿verdad? O sea, si tiene voluntad, pues en especie, el café, azúcar, ahí estamos con la gente siempre procurando que se sienta en familia, ¿no? MOVIR, la gente cuando se le entrevista, ¿cómo se siente? Siente que el único espacio, ahora que anda buscando ayuda por un ser querido que está preso, el único espacio donde ha sido atendido como un verdadero ser humano es MOVIR. Y MOVIR, pues, es lo que es gracias a las organizaciones que también nos han recibido de esa forma. Entonces, pero que el gobierno no ha hecho absolutamente nada por ellos. No los atiende, no los escucha, no les resuelve los problemas. Bueno, hay acoso donde hay familias que tienen niños, hay acoso con la CONAPINA para ir a ver en qué condiciones están esos niños, porque se los quieren quitar, parte de la persecución del régimen, en lugar de llevarle ahí su paquete alimenticio, ayuda, sino que ver si la casita reúne con las condiciones por un bebé. ¿Por qué no van a todo el mundo, a todo el país a verificar en qué condiciones está la gente, si vive en condiciones infrahumanas, en champas, en casitas de lámina? Miren, esos niños que murieron en Apopa, que les cayó un muro, ahí vayan también y hagan obras, hombre. Es terrible cómo el gobierno le robó el dinero a las alcaldías, el FODES, porque dicen que se lo robaban. Yo no puedo asegurar si se lo robaban o no, probablemente sí, pero se veían más obras en ese momento. Habían más calles mejoradas, más muros que resolvían el tema de la vulnerabilidad. Ahora no se ve nada, la gente está... miren, Chalatenango, se cortó la calle de Chalatenango a las vueltas y resulta que sigue 4 meses después, sigue la calle igual cortada. La gente tiene que caminar, o sea, el bus pasa, pero en una situación muy peligrosa. Entonces, ¿dónde está lo mejor que ofreció este gobierno con la DON? La DON solo ve los centros históricos, los cascos urbanos, y donde son las ciudades más grandes, donde tienen más votos. Entonces creemos que es importante que la gente entienda que no hay nada mejor, no hay nada diferente, que realmente la gente sienta ese cambio, esas mejorías en nada. Ya con el régimen pues fue el tiro de gracia para la población. ¿A dónde podemos, bueno, repito, por redes sociales, dónde podemos contactar al MOVIR, a buscarlo, Samuel? Bueno, en las redes sociales, ahí estamos en Messenger, en Facebook, ahí se puede contactar con MOVIR. Mucha gente ahí lo hace. Llamamos a las víctimas a denunciar, a mandarnos esas denuncias también. Queremos que todo el mundo se manifieste en las calles, en las redes sociales, porque solo de esa manera vamos a parar a estas violaciones de los derechos humanos. No hay otra forma.
creemos que la imagen del presidente es muy fundamental y las redes sociales juegan un papel muy importante en este sentido. Así que denunciemos, mándenos esa denuncia, descríbanos la inocencia, cómo usted comprueba la inocencia de esa persona, y pues nosotros valoramos fotografías de esta persona trabajando, haciendo algo productivo, y la vamos a lanzar en las redes sociales nuestras para que el mundo sepa que aquí lo que estamos es ante una dictadura que está violentando los derechos humanos y que ya basta. Ese es el llamado, y que participen a los llamados que hacen mover a las marchas, a las manifestaciones, porque también es importante manifestarnos donde esté el pueblo común, que nos vean. No es cierto que lo que dice el gobierno. Miren, la acción que tuvimos el viernes, el 16 de agosto en Casa Presidencial, nosotros procuramos pues llegar a Casa Presidencial de la forma que lo hicimos, porque sabemos que si lo hacemos de otra forma no los dejan llegar. Y llegamos frente a la casa, nos recibieron los paquetes, no nos recibió un funcionario de alto nivel, porque eso es lo que pedíamos nosotros. Pero al final ahí están los documentos. O sea, y se los entregamos directamente para el presidente. Iba dirigido para él. Tenemos la copia de recibido y firma de recibido. Así que estamos esperando que se pronuncie. Y también estamos pendientes con el comisionado presidencial Andrés Guzmán, con los paquetes que le entregamos. Estamos en una comunicación con él. Nos ha pedido más información y se la vamos a mandar. Porque queremos que se resuelva de inmediato. No puede morir una persona más que sea inocente en las cárceles. Y si no, pues vamos a continuar con la denuncia como lo hemos hecho hasta la hora. Así que quienes quieran colaborarnos, pues ahí están las redes, ahí se pueden comunicar con nosotros para ver en las acciones que vienen en el futuro. Pues sí necesitamos más apoyo para que las víctimas puedan movilizarse de los departamentos hacia San Salvador. Ana dice, a mi hijo lo capturaron el 25 de abril. De la casa me lo vinieron a capturar hasta este día, o sería hasta hoy. No sé nada de él, qué triste. Samuel Ramírez, felicidad. Bueno, imagine qué cosa. Felicidades por los 2 años. No, realmente es 2 años de admirarlos a ustedes, su trabajo, Samuel. Y esperemos de que no se celebre un 3er año, porque eso significará que todo ha terminado y que todo va a estar mejor. Muchas gracias, Samuel Ramírez. Bueno, gracias Francisco, gracias a la radio por este espacio y a las víctimas por estar pendientes de Movir, de cualquier convocatoria, cualquier comunicación. Estamos llamando en este momento a las víctimas que son inocentes a que recojan todos los arraigos, todos los documentos que comprueban la inocencia de su ser querido, porque vamos a recoger otra cantidad de paquetes y se la vamos a llevar al comisionado Andrés Guzmán para que también haga ese trabajo de verificar esos procesos judiciales y que se agilice ese resultado, esa resolución de que declare inocente a esta persona, porque no hay delito por el cual se le esté deteniendo con más tiempo. Así que preparen los paquetes, va a haber un llamado para que lleguen a donde nos reunimos y ahí vamos a revisar con abogados esa información para ver si cumple con los requisitos. Y saludos y gracias. Bueno, muchas gracias. Era Samuel Ramírez en representación del movimiento Víctimas del Régimen. Quisiera terminar con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el Movir, sino que con una nota luctuosa. Ayer conocimos del fallecimiento de un gran locutor, una muy buena persona, un gran corazón, Carlos Barrientos. Yo lo escuchaba desde mi adolescencia. Tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir y de hablar más allá de la locución en 1999, por ahí. Y muy, muy generoso, una persona que pudimos recibir hasta en nuestro hogar en alguna oportunidad. Y ayer se nos adelantó y nos vamos a encontrar en algún momento. Así que a la familia de Carlos Barrientos, que sinceramente no los pude conocer, sino que era una amistad muy directa con Carlos, esperemos de que les den resignación. Y a Carlos, bueno, te seguiremos escuchando porque tengo muchísimas grabaciones del gran Carlos Barrientos. Para todos, buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.
Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.